Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos una semana más a un miércoles, ¿no?, del Gran Continente con mirada latinoamericana y latinoamericanista. Hoy, bueno, el tema que nos trae aquí es hablar del presente y del futuro de Colombia, ese país de belleza ensangrentada, como decía el presidente Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, yo soy Carlos Corrochano, soy asesor de política internacional en la vicepresidencia segunda y hoy la verdad es que tenemos una mesa de auténtico lujo para hablar sobre los desafíos políticos, sociales y económicos de Colombia. Contamos, por supuesto, con Marisa Ramos, que es profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid, está especializada en políticas e instituciones públicas en América Latina, gobernanza democrática, políticas del desarrollo. Y bueno, tenemos el enorme placer de que nos acompañe hoy el presidente Samper, Ernesto Samper, que lo ha sido todo en la política colombiana, concejal, diputado, senador, fue incluso embajador, ¿no?, de Colombia aquí en España. Fue, por supuesto, presidente del Gobierno entre el 94 y el 98 por el Partido Liberal. Luego ejerció como secretario general de UNASUR entre el 2014 y el 2017 y ahora, entre otros muchos proyectos, pues también participa en el grupo de Puebla. Creo que hay, bueno, un consenso básico, ¿no?, al hablar sobre Colombia, que es, o al que todos nos podríamos adscribir de alguna manera, que es asumir que este gobierno, el actual gobierno, es el primer gobierno de izquierdas y popular de la historia del país tras décadas de hegemonía, digamos, de la derecha, del uribismo y en clave neoliberal. Tuvimos, por supuesto, el impulso reformista, ¿no?, de López Pumarejo en el 34, la apertura, ¿no?, de que supuso la Constitución en el 91, lo que se teorizó como el salto social del presidente Samper en el 94. Tuvimos también pues los asesinatos de Eliezer Gaitán y de incluso Luis Carlos Galán, pero aún así lo que tenemos hoy es una idiosincrasia inédita, ¿no?, en América Latina, en la historia de Colombia y diría de alguna manera que también en el mundo. Yo creo que hay tres momentos fundantes para poder hablar del presente y futuro de Colombia. Por un lado está la campaña, digamos, la campaña presidencial y la composición o conformación del pacto histórico. Yo escribía, digamos, un poco al calor de la victoria de Petro en segunda vuelta, que la victoria, digamos, del pacto histórico era la mejor representación posible, ¿no?, del republicanismo popular en América Latina, mucho mejor que los casos de Chile, mucho mejor incluso también que el caso, ¿no?, de este frente anti-bolsonarista que ha conformado Lula, y esto por muchas razones. En primer lugar, por la defensa, ¿no?, de una institucionalidad democrática, con base popular, fundamentada también en los movimientos sociales, con un liderazgo fuerte, ¿no?, favorecido por los sistemas presidencialistas colombiano y, bueno, generales en América Latina. Y algo también característico, yo creo, que en la izquierda colombiana, también desde los 90, lo hemos visto en otras formaciones, que es la defensa de la institucionalidad existente, ¿no?, y de la institucionalidad posible, la defensa de la promesa de redistribución contenida en la Constitución del 91. Creo que es particular, ¿no?, hablar en esos términos de América Latina. También la reivindicación de la alegría. En un país, además, azotado por el miedo, por la violencia, por las desigualdades. Ahí tenemos, ¿no?, el vivir sabroso de Francia Márquez, un concepto, ¿no?, del acervo popular del Pacífico colombiano, que viene a hablarnos, ¿no?, de alegría, de esperanza, de futuro en condiciones muy, muy complicadas. Recogiendo un poco, ¿no?, esa idea que vimos ya en Chile con Apruebo Dignidad, del para vivir mejor, que se reformuló, yo creo que en el caso colombiano muy bien, con ese lema de campaña, ¿no?, que era queremos que florezca la alegría. Yo creo que es clave entender, pues, cómo se desarrolla esa campaña. El segundo momento es la conformación del gobierno, es decir, el momento que va entre la victoria de Petro en segunda vuelta a mediados, finales de junio, y la toma de investidura el 7 de agosto. Si el mensaje, digamos, en la campaña fue el de renovación, creo que durante esas semanas todo viró, ¿no?, hacia los significantes experiencia y tecnocracia. Vemos la composición del gabinete
de Gustavo Petro. Es un gabinete de hombres y mujeres mayores de 60 años, hombres experimentados, con un gran bagaje, ¿no?, digamos, en sus áreas, incluso ministros de otros gobiernos. Vemos una composición que va desde el Partido Comunista al Partido Liberal, y ahí me gustaría destacar 3 nombres sobre los que podemos también hablar. Está, por supuesto, José Antonio Campo, actual ministro de Hacienda, un neoceparino, podríamos llamarlo así, y, por supuesto, el presidente Samper lo conoce bien porque fue ministro también en su gobierno. Tenemos a Leiva Durán, el canciller, un hombre conservador, muy próximo a la Iglesia católica y que tiene la ardua tarea, ¿no?, de llevar a cabo esa paz total de la que hablaremos luego. Y está Cecilia López, ministra de Agricultura, que tiene también una tarea titánica por delante, que es la de llevar a cabo la reforma agraria, ¿no?, que es además el punto número 1 de los acuerdos con las FARC, y que, de nuevo, el presidente Samper la conoce bien porque participó en su gobierno. Esos días también los considero reseñables porque se comenzó a hablar más de diálogo nacional, ¿no? Hablaba, recogiendo este concepto, ¿no?, del sancocho nacional. El sancocho, para quien no lo sepa, es una sopa típica en Colombia, típica del Pacífico, ¿no?, que destaca por su diversidad de ingredientes, ¿no?, de carne, de tubérculos, de verduras, de muchos tipos de ingredientes. Se hablaba del sancocho nacional como ese gran diálogo nacional entre adversarios políticos, ¿no?, por el bien del país. Yo creo que Petro recuperó de muchas formas esa idea, y ahí tenemos la primera reunión que tuvo con Uribe, que luego repitió en septiembre. Podemos discutir también si a Petro, que yo creo que sí, le conviene, ¿no?, postular al uribismo como su principal oposición u oponente, también en beneficio propio. Y luego, como tercer elemento, tenemos los primeros 100 días del Gobierno que se acaban de cerrar, digamos, ¿no?, esta mirada o esta fecha simbólica. Yo creo que hay cierto consenso, me diréis si lo veis así también, incluso entre ciertas élites mediáticas del país, en que se han conseguido dar pasos, ¿no?, en que ciertas promesas se han encauzado hacia, bueno, unas primeras transformaciones. Yo creo que hay 3 transformaciones clave o destacables hasta la fecha, que son la reforma fiscal, que es, digamos, el reparto de tierras, el acuerdo que logró Gustavo Petro, ¿no?, con los ganaderos, y luego, por supuesto, la paz total, ¿no?, esta negociación simultánea, pues desde el ELN, ¿no?, hasta organizaciones armadas de tipo más local. Yo quería plantear el debate en 2 bloques, ¿no? Yo creo que podemos tener un diálogo fluido, pero podríamos dividirlo en 2 momentos diferentes. Por un lado, hablar de la hoja de ruta nacional de este nuevo Gobierno para Colombia, y, bueno, en ese segundo bloque, pues hablar de una hoja de ruta internacional. Ahí podremos hablar, bueno, de la nueva política exterior colombiana, de Venezuela y demás. Para este primer bloque, creo que es interesante recuperar el artículo del presidente Samper, ¿no?, el futuro progresista de Colombia, en el que, como digo, se planteaban una serie de temas que creo que pueden conducir bien a discusión. La política de paz total, la transición ecológica, de la que no he hablado todavía, pero que es un elemento clave para entender tanto la campaña del Pacto Histórico como el despliegue del nuevo Gobierno, y, por supuesto, la nueva aproximación a la guerra contra las drogas, ¿no? Recordamos todos y todas la alusión en el discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el petróleo y la cocaína que hizo Gustavo Petro. Quería lanzaros la pregunta. Podemos comenzar por el presidente Samper. ¿Cómo valora estos primeros 100 días? ¿Qué consejos le has podido dar? No queremos que nos desveles nada, o que le darías al presidente Petro, y qué ha cambiado entre el 94, el año del salto social, al 2022. Muchas gracias, Carlos. Un cordial saludo a nuestra querida profesora, también a nuestro nuevo embajador de Colombia en España, que hoy nos honra con su presencia. Bienvenido, embajador. Yo diría que la llegada de Petro definitivamente sí es un punto de quiebre en la historia de Colombia, no solamente porque es el primer gobierno de izquierda que ha existido en 200 años de vida republicana, lo cual parece increíble. Colombia no tuvo, digamos, los espacios que tuvieron otros movimientos o partidos en América Latina para haber hecho una propuesta de izquierda
Ya analizaremos por qué. Quizás porque también hubo unos fuertes movimientos sociales que de alguna manera ocuparon el espacio que estaban ocupando partidos progresistas en otra parte de América Latina, como pudo ser el peronismo, por ejemplo, en la Argentina. Es claro entonces que en Colombia esos movimientos sociales, como los que estuvieron vigentes, como aquí se señalaba en la época de López Pumarejo, llenaron ese espacio que estaban ocupando fuerzas progresistas en otras partes de la región. Pero hay uno que a mi juicio es mucho más determinante, y es el tema de la violencia armada y del ejercicio de la política dentro de la violencia armada. Los colombianos no hemos parado de encontrar formas de pelear y de enfrentarnos y de matarnos, desde la época de la independencia hasta ahora. Pero esas distintas formas de violencia armada se fueron concretando a partir de la segunda mitad del siglo pasado, cuando, con origen en las guerrillas liberales y en la policía conservadora, se transformaron estos movimientos en prácticamente grupos alzados en armas que después tuvieron una identificación internacional con Rusia, con China y por supuesto con la Revolución Cubana. Nosotros hubiéramos vivido una transición pacífica hacia la paz, para ser redundantes, como la que se vivió en Centroamérica con los acuerdos de Esquipulas, si no hubiera estado de por medio de la presencia del narcotráfico. A partir de los años 80, el narcotráfico se convirtió en el combustible de esas formas de violencia armada, y ya comenzamos a vivir épocas como la época del narcoterrorismo, Pablo Escobar, los grandes carteles, que creo que esa alianza diabólica entre los grupos alzados en armas, incluidos los paramilitares, y la guerrilla, pues terminó provocando esta situación de incremento de la violencia armada, que vino a poderse corregir con los acuerdos de paz de La Habana. Por eso para mí la fecha crítica en todo este devenir son los acuerdos de La Habana, porque en los acuerdos de La Habana prácticamente confluyeron el final de una etapa y el comienzo de otra etapa. El final de los 20 años que podemos llamar del uribismo, que fue el afincamiento de un proyecto nacional, la concepción de la guerra como una lucha contra el terrorismo, unos planteamientos de un corte de nacionalismo muy propios de la derecha latinoamericana hoy día y de los gobiernos de derecha, de alguna manera que fue el final de lo que podríamos llamar la era Uribe, sin que haya desaparecido. Y la prueba de que no ha desaparecido es que con razón el presidente buscó como su interlocutor en la oposición a Uribe, porque para él y ante el país era la persona que realmente representaba el espacio de la oposición. Yo creo que fue interesante, sobre todo para asegurar la gobernabilidad de estas primeras etapas del gobierno, porque el hecho de tener por lo menos un diálogo con quien se consideraba como el que iba a oponerse radicalmente a las propuestas de Petro, que lo iba a señalar de estar violando la Constitución, que no lo ha hecho, o lo iba a poder estigmatizar por su condición de guerrillero, que era Uribe, el uribismo y el Centro Democrático, pues realmente quedaron de alguna manera neutralizados en el buen sentido de la palabra, porque si uno puede, en Colombia lo que nos falta es reconocernos los unos a los otros y reconocernos como amigos o como enemigos. Entonces fue el final del uribismo, pero también el comienzo de una nueva etapa, que es la que es muy interesante analizar, porque no era la primera vez que Petro trataba de llegar a la presidencia o que tenía un protagonismo político. ¿Por qué en este momento sí se dio? Yo diría que el secreto está en la discusión que se hizo sobre la ley de víctimas,
que antecedió a los acuerdos de La Habana. En esa ley de víctimas, lo primero que se acordó, a diferencia de otros procesos de paz, y valga la pena decir aquí que todos los que hemos sido presidentes de Colombia en los últimos 50 años siempre hemos tratado infructuosamente hasta el gobierno de Santos de hacer la paz. Repito, en ese momento lo que se reconoció es que el destinatario de los acuerdos de paz eran las víctimas, no los victimarios. Nosotros nos habíamos equivocado buscándole salidas a los paramilitares, a las FARC, al ELN, qué podíamos hacer con ellos una vez se desmovilizaran, y la gente se le olvidó que había detrás de todos estos episodios, había víctimas, y que esas víctimas hoy día ya montan a un número de 10 millones de personas, entre desplazados por la violencia, desaparecidos, personas que fueron victimizadas durante la guerra, personas víctimas de las minas antipersonas. Entonces, realmente en ese momento el país cambió el foco para sus propuestas de paz y aceptó que las víctimas eran los destinatarios, con lo cual se aceptaba implícitamente que lo que había en el país no era una necesidad de desarrollar una lucha antiterrorista, como lo había propuesto Uribe durante muchos años, y muchos otros gobiernos habían considerado el tema de la violencia armada como un problema de confrontación armada, sino que además se abrieron unos caminos que estaban cerrados. Por ejemplo, la aplicación del DIH, el Derecho Internacional Humanitario. Si lo que había era un conflicto armado y no una amenaza terrorista, cabía la posibilidad de hacer acuerdos de humanización, que es un poco en lo que yo estoy en este momento, que es buscando procesos de acercamiento para defender a la población civil en medio del conflicto armado. Pero además existía la posibilidad de negociar con los actores armados, porque se les reconocía un estatus político. Hasta ese momento todas las discusiones alrededor de la aplicación del derecho internacional humanitario tenían que ver con la concepción equivocada de que aplicar o incluir el derecho internacional humanitario en la normatividad colombiana era reconocer el estado de beligerancia de las FARC, lo cual era muy distante de lo que es el reconocimiento del estado de beligerancia, que tiene otros elementos totalmente distintos. Pero había una tercera consecuencia, que es la que le abre el camino a Petro, y es que hasta ese momento la actividad política de los grupos de izquierda, o de los grupos, si se quiere, progresistas o a la izquierda del centro, era una actividad muy estigmatizada y muy satanizada por el sistema, porque consideraban que había una combinación perversa de formas de lucha. Entonces, cada vez que brillaba alguna persona en la izquierda, como Bernardo Jaramillo, como Carlos Pizarro, o como Jaime Pardo Leal, decían: no, aquí esta es una persona que está fletada por las FARC, y esto lo que es una combinación de formas de lucha. El uno se presenta como un demócrata y el otro mantiene la guerra. Al otro lo que nos interesa es acabar la guerra. Entonces, los acuerdos de paz de La Habana lo que despejan es el camino para que estas fuerzas que estaban tratando de llegar y tratando de jugar limpiamente a una opción democrática tuvieran un reconocimiento como fuerzas legítimas dentro de una concepción democrática. Y por eso, para mí, lo que hubo en la confrontación, y con esto voy rematando esta introducción, fue una confrontación entre un país que se quería quedar y un país que quería llegar. Pero ese país que quería llevaba muchísimos años tratando de llegar en medio de esa incomprensión. Y ahora, lo de los 100 días. Petro no ha hecho nada distinto de lo que se comprometió en la campaña. Es que lo que a la gente no se debe sorprender de que haya hecho en tan corto tiempo, haya tomado decisiones que son coherentes con su proyecto político. Sí, continúa el seguimiento de los acuerdos de La Habana, primera decisión. Los acuerdos de La Habana estuvieron en modo avión en la época de Duque, con un gran costo para los líderes sociales, para
el tema no se hizo nada en materia de tierras, no se avanzó nada en sustitución social de cultivos, es decir, la paz quedó absolutamente congelada en la época de Duque. Lo que se hizo fue, la primera decisión de Petro es descongelemos esto y sigamos en el cumplimiento de los acuerdos. Segundo, reactivó las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Los negociadores del ELN llevan 4 años en Cuba esperando a que alguien les diera una señal para continuar lo que han dejado medio convenido con Santos, y era que había un cese bilateral del fuego, y sobre esa base se comenzaba un proceso distinto, y subrayo distinto porque la gente piensa que lo del ELN va a ser como una copia de las FARC, y no es así. Tercero, para hacer eso necesitaba reivindicar a Cuba. A Cuba la incluyeron en la lista de países terroristas y por eso está sufriendo lo que hoy día está sufriendo, precisamente porque Duque pidió que le entregaran a los negociadores que estaban del ELN en La Habana, y con muy buena razón el gobierno de Cuba y Noruega dijeron no podemos porque tenemos unos protocolos de cumplimiento que nos obligan a mantener estas personas acá, o en caso de que haya una ruptura a devolverlas a sus sitios de origen. Como necesitaba un garante para todos estos acuerdos, restableció las relaciones con Venezuela. Y fue un restablecimiento de minutos, casi duró horas el restablecimiento, con todo el reconocimiento de la gente. Es que no hay que olvidar que en las fronteras colombo-venezolanas viven 4 millones de personas, 2 millones allá, 2 millones acá. A esas personas se les puso una especie de muro de Berlín en la mitad, después de tener 200 años de relaciones. Entonces se restablecieron las relaciones con Venezuela, se restableció el proceso de revisión de la política antidrogas, que es el discurso que usted menciona, dentro de un concepto elemental de la corresponsabilidad en la lucha contra las drogas que podemos desarrollar más adelante, y finalmente, dentro de esas revisiones, instaló unos temas que hoy día, esta profesora que es experta en nuestros temas latinoamericanos, hoy día hay una nueva agenda en América Latina. Hoy día Boris y Petro y Luis Arce y el mismo Lula renovado tienen una agenda, unos temas de la agenda distintos a los que existían hace 20 años, cuando ellos eran los líderes continentales del progresismo. Temas como, por ejemplo, la defensa del medio ambiente, el tema de las energías alternativas, la descarbonización, todo lo relacionado con el cambio climático. Es decir, ese es un tema que está ya instalado por cuenta de Petro y de Boris en la nueva agenda progresista latinoamericana. Temas como, por ejemplo, el de la soberanía alimentaria. Hoy día hay 67 millones en situación de hambre en América Latina. Éramos un país, era una región productora de alimentos. Temas como el impacto de la inteligencia artificial sobre la movilidad social. Después de una época de pandemia, pues tenemos, además de las brechas de desigualdad que se conocen, tenemos la brecha digital. La mitad de la gente está conectada, la otra mitad no está conectada. Entonces, son temas, y bueno, y el fortalecimiento del Estado, que fue una de las conclusiones tristes que nos quedó de la pandemia. Ustedes saben que América Latina, a pesar de representar el 8% de la población del mundo, tuvo el 32% de los fallecimientos por el COVID. ¿Por qué? Porque no teníamos sistemas de salud, porque el Estado lo habíamos disminuido a su mínima expresión. Entonces, para terminar esta primera introducción, yo creo que en estos 100 días, pues Petro ha sido coherente con su proyecto, que ese proyecto está muy sintonizado con lo que podría y debería ser el proyecto político latinoamericano, y que en el tema, por ejemplo, económico, que lo podemos abordar más adelante, pues se sacó adelante una reforma tributaria progresiva, en la cual, si bien no se pudo avanzar todo lo que se quería, sí por lo menos conseguimos que sectores que nunca han pagado impuestos o que pagaban impuestos muy suavemente, pues
comenzaran a pagar los impuestos que antes pagaban las clases medias y los consumidores. Eso también forma parte del modelo neocepalino de Petro, en el cual se encuentra con José Antonio Campo, efectivamente. Es la revisión del modelo neoliberal, lo que se está tratando de hacer con el modelo que yo no llamaría neocepalino porque entonces nos confunde, sino yo llamaría el modelo solidario de desarrollo. Gracias, presidente. Le devuelvo la pregunta a Marisa. ¿Cuáles son las claves de estos primeros 100 días? Y añadiría una pregunta más. ¿Cuáles, digamos, pueden ser los próximos grandes escollos en la hoja de ruta de Petro? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, de compartir esta mesa, que me honra, lógicamente. Bueno, pues yo creo que ya el presidente lo ha señalado en temas sobre todo de la agenda, ¿no? Nada que no hubiera dicho, pero no por ello menos excepcional, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad colombiana, que también nos ha comentado, ¿no? Las largas décadas del siglo XX, con una incapacidad en definitiva para un sector, grupos muy amplios de la población para llevar adelante su proyecto político, así de simple. Es decir, hay sectores muy amplios de la población colombiana que por primera vez están sintiendo que hay un gobierno que les representa. Y pues son los sectores, por ejemplo, pues de grupos indígenas, de grupos afrodescendientes, de muchos sectores que sienten que por primera vez hay un gobierno que es su gobierno. Y eso ya en sí mismo es un elemento que creo que es clave. Ahí también el tema de género, luego lo tocaré otra vez, porque creo que ahí es uno de los temas que tendrá que marcar su agenda en los próximos años, ¿no? Creo que en términos de estos 100 días, poco se puede decir que se pueda hacer más en 100 días, ¿no? Es decir, en 100 días ha marcado en buena medida cuál va a ser la agenda, pero también hay algunos avances ya, algunos, ¿no? En lo que se puede hacer en 100 días, con un elemento que quiero retomar luego, ¿no? que es con las capacidades institucionales que también existen, con las capacidades estatales de llevar a cabo y con las capacidades políticas para llevar a cabo determinadas transformaciones que son, en cualquier caso, transformaciones de enorme envergadura, ¿no? Y que va a requerir mucho manejo, que es también lo que quiero comentar, ¿no? En términos de los logros, ya lo comentaba el presidente, el tema de la paz total, que me parece que ya marcar esa negociación amplia con distintos grupos y combinarlo, y eso es un tema que me parecía muy interesante en el artículo que escribió Ernesto, el tema de la seguridad, ¿no? Y la vinculación con el tema de la paz, ¿no? Es decir, que son dos elementos que, como sabemos, dos lógicas, dos agendas distintas, pero que evidentemente tiene que abordar, ¿no? Porque hay un tema de seguridad importante en el país y que ese es un elemento que no puede desconocerse. El tema fiscal, ¿no? El tema fiscal, que es una de las agendas que afortunadamente el nuevo escenario de América Latina está poniendo en la mesa y que es la asignatura pendiente, una de las asignaturas pendientes, ¿no? Ir hacia modelos fiscales que hagan sostenible al Estado y que además sean justos, que tengan capacidad de generar redistribución. Hay simplemente como elemento a considerar, ¿no? Es decir, evidentemente en 100 días bastante que se avance en algo, pero ahí hay mucho camino por andar en el tema fiscal, en el tema de la reforma fiscal, por cuanto, como bien sabemos, una reforma fiscal realmente que importe tiene que incorporar, tiene que ampliar la base mucho más de pensar solamente en las grandes fortunas o pensar solamente en los grandes rendimientos de las grandes empresas, etcétera. Es decir, eso pasa por afectar a clases medias y clases medias altas o medias, pero efectivamente hay que ampliarlo ahí, hay que abrir ahí un melón, por decirlo así, que es bien difícil digamos, de manejar políticamente, ¿no? Entonces, eso creo que ahí, porque solamente si no, lo otro será, bueno, mejor que nada, pero no se resuelve
ni los temas redistributivos ni los temas de ampliar la capacidad de gasto del Estado, que es donde realmente, a mi juicio, tiene el gran reto, o uno de los grandes retos del presidente. Es un gobierno progresista que se tiene que definir por políticas sociales, en una coyuntura de una situación económica difícil, de una situación de déficit difícil, y que eso va a requerir, por tanto, ampliar capacidad de gasto. Con una reforma fiscal limitada no se puede hacer. Ahí tiene uno de los grandes retos, pero en estos primeros 100 días no se puede pedir más, ¿no? Igual pasa con el tema la agenda ecológica, la agenda ambiental, que es una agenda que de nuevo nos sitúa en una agenda latinoamericana muy distinta a la de simplemente hace un año, ¿no? Pero que desde esa perspectiva es tremendamente valioso oír sus intervenciones de estos días en la COP y demás, y situar el tema a ese nivel, digamos, una agenda tan transformadora como la que, en definitiva, es este tipo de agenda, pero de nuevo iba a presentar muchos dilemas que son los dilemas propios de toda la transformación ambiental y toda la agenda. Es decir, todos los grandes dilemas que se presentan en todo el avance del cambio de modelo productivo, del ir hacia energías diferentes a las energías, superar las energías fósiles, la descarbonización, todos los impactos en consumo, etcétera, son enormes desafíos que me atrevo a señalar que ahí un país solo no tiene capacidad, que va a necesitar alianzas, pero eso lo dejaré para la segunda tanda, ¿no? Y me parece, y solamente con esto termino esta primera intervención, es el otro elemento que destaco de esta etapa es, digamos, en términos de proceso, ¿no? Es decir, el presidente sabe que tiene que hacer equilibrios como si fuera un equilibrista en un circo, ¿no? Es decir, tiene que estar haciendo equilibrios y pactos necesariamente en todos estos ámbitos que hemos señalado. Va a requerir mucho pacto con diferentes sectores, con diferentes grupos, y parece que en ese sentido él está trabajando en esa dirección, en la dirección de avanzar en una forma de hacer política basada en pactos. Ahí ese elemento se presenta también algunos dilemas interesantes, que es su propio estilo, digamos que no es necesariamente que es duro, es contundente, la intervención que ha hecho en Naciones Unidas, desde luego, levanta callos, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar ese equilibrio entre, por una parte, ser el líder por el que han votado los que le han votado, que es un líder transformador, contundente, con capacidad de poner en la mesa temas muy, digamos, que transforman y que reforman, y por otro lado, cómo hacer los pactos que va a tener que hacer para avanzar, por ejemplo, en todos estos temas que estamos hablando, el tema fiscal o el tema ecológico. Lo dejo aquí para no consumir todo el tiempo en esta primera ronda. Muy bien. Gracias, Marisa. Yo creo que quedan muchos temas pendientes, muchos de ellos también clave. Me interesaba especialmente conocer aquellos, ¿no?, relacionados sobre cuál puede ser el papel del uribismo en este ciclo político. Creo que sería interesante ahondar ahí. Pero, bueno, el tiempo es limitado y tenemos que pasar a ese segundo bloque, ¿no?, sobre la hoja de ruta internacional o de política exterior de este Gobierno. Decía el presidente Petro, lo ha dicho en varias ocasiones, en ese discurso, en el discurso de la COP, que lo más revolucionario hoy es cuidar la democracia. Yo creo que eso también dibuja otro eje, ¿no?, al pensar y observar el mundo, un eje parecido, no del todo similar al que plantea también Boric en Chile. Podríamos llamarlo un post-bacheletismo, bueno, una defensa, ¿no?, de los derechos humanos que también ha levantado callos. El caso de Petro es diferente, pero son orientaciones que comparten, creo que, una misma esencia. Aquí hay dos cuestiones sobre la mesa que creo que pueden dar lugar a la discusión. Como decía, el cambio de rumbo palpable en política exterior, que se ha visto en muchos frentes. Creo que hay una clarísima apuesta por la integración latinoamericana. Nos puede contar el presidente acerca del manifiesto, ¿no?, que se firmó hace apenas unos días pidiendo una nueva UNASUR, y cómo afecta también esto a
a Colombia, lo vemos en la defensa del Amazonas, en ese frente regional y global en la lucha por el cambio climático, también en la vocación internacional de la lucha contra la droga, esa idea de la corresponsabilidad de la que hablaba el presidente, lo vemos en la voluntad o la vocación, ¿no?, de renegociar ciertos tratados de libre comercio y, sobre todo, en lo que se ha dado en llamar la normalización gradual de las relaciones con Venezuela. Son muchos los hitos, ¿no? La reapertura de la frontera, la reconexión aérea, comercial, bueno, que ambos embajadores vuelvan a estar posesionados. Yo creo que Venezuela es un tema clave que tenemos que tratar. Y la otra, o la segunda cuestión que tenía, o el segundo debate más bien que quería poner sobre la mesa, era acerca de si la victoria de Lula hace escasas semanas consolida o confirma ya que estamos ante una nueva década progresista, ante un nuevo ciclo, ¿no? Una década ganada, un ciclo progresista. Yo ahí personalmente tengo mis dudas, aunque el mapa se ha teñido claramente de rojo, quizá como nunca. Como decía un amigo, como escribió un amigo, no todo lo que brilla es un ciclo. Creo que el hiato, esa brecha entre gobierno y hegemonía cada vez es más amplia, que la coyuntura de incertidumbre global, ¿no?, y de crisis sucesivas hace mucho más complicado que haya, digamos, un imaginario progresista común, que en realidad nunca fue, ¿no? Recuerdo aquella distinción, ¿no?, que hacía Álvaro Vargas Llosa de la izquierda carnívora y la izquierda vegetariana. Creo que ahora hay un mosaico, digamos, más cacofónico de las diferentes izquierdas y, bueno, creo que es interesante pensar en esos términos. Estamos ante un ciclo progresista ya definitivamente. ¿Qué papel juega Colombia en ello? Estamos en un ciclo del cambio. Creo que es, bueno, muy reseñable, ¿no?, el dato de que creo que eran 14 de las últimas 15 elecciones las ganó la oposición. Es decir, hay una voluntad de cambio en América Latina, es el ciclo del cambio, o bueno, también podría ser el ciclo contra Vargas Llosa, ¿no?, el ciclo en el que ganan todos los candidatos a los que no apoya Vargas Llosa. Eso también podría ser un elemento. Son esas dos cuestiones que quiero lanzaros, presidente. Bueno, primero coincido con la profesora en que uno de los grandes interrogantes va a ser la situación fiscal. Colombia, como el resto de países de América Latina, tuvo unos niveles de endeudamiento altos durante la época de la pandemia, pero estamos muy por debajo de la media de América Latina en cuanto a niveles de endeudamiento. Estamos 70-80% del PIB, que contrasta con otros países, o sea que tenemos un cierto margen de maniobra. Y Colombia ha tenido como una especie de reconocimiento de un manejo de su política macroeconómica serio. No hemos politizado la política macroeconómica y yo creo que esto le va a servir a Petro para avanzar otras formas de financiamiento. Dicho eso, la posibilidad de concretar esas formas de financiamiento también tiene muchísimo que ver con el tema de la integración. Yo sí creo que la elección de Lula va a marcar un giro definitivo hacia una propuesta mucho más progresista que la que teníamos. Y no acepto el argumento de que esto es un fenómeno pendular, de que simplemente había gobiernos de derecha, que ahora va a haber gobiernos de izquierda y que mañana va a haber gobiernos de derecha otra vez. Creo que la diplomacia ideológica de los últimos años fue un total fracaso. De eso de que yo no tengo relaciones internacionales, sino con aquellos países gobiernos que piensen igual que lo que yo pienso. Me parece que la ideologización de las relaciones internacionales con el COVID han sido los dos grandes virus que han afectado las relaciones, que han afectado a la región durante los últimos meses. Y basta con comparar lo que fue la media década ganada, o la década ganada del 2004 al 2014, cuando hubo gobiernos progresistas, de los cuales a mí me correspondió como secretario general de UNASUR conocer a varios de ellos, y lo que se llama el invierno conservador, que fue del 2016 al 2021. Durante esos últimos 5 años, los años anteriores a la pandemia, pues el Producto Interno Bruto creció a no más del 2% y aumentó el número de pobres
la pobreza extrema aumentó en 40 millones de personas. O sea que sí hay políticas que fueron efectivas en reducir y en comprometer de alguna manera el entusiasmo de la gente por la democracia. ¿Por qué es importante lo de Lula? Porque aquí estamos enfrentados a dos nuevos polos hegemónicos en la región, que son México, que obviamente se apunta al fortalecimiento de la CELAC, porque es el escenario dentro del cual se mueve con mayor comodidad y puede tramitar inclusive sus contradicciones con su política exterior con los Estados Unidos, que es muy difícil, es muy polarizante. Estamos entrando en una época de migraciones de tercer país, que inclusive está afectando a Colombia, es decir, ya hay compromisos de los países centroamericanos de no dejar pasar los migrantes que van a través de México hacia los Estados Unidos, y esos compromisos van a terminar llegando a Colombia impidiendo que haya migrantes que pasen a Panamá. Eso es la política del tercer país, es parte de los temas de López Obrador que hay que revisar. A mí me llama más la atención entonces la propuesta de Lula, que es la reactivación de UNASUR. UNASUR fue el más completo y complejo experimento que se ha hecho de integración en los últimos 10 años, porque no solamente tenía el escenario muy parecido a la Unión Europea de agendas sectoriales, construcción de agendas sectoriales, es decir, la integración no es solamente libre comercio, la integración es construir una región, como lo ha hecho Europa, y esa construcción de región tiene que ver con construir autopistas, con construir redes, con facilitar la movilidad de las personas, pero sobre todo con construir ciudadanía, que es en lo que nosotros podemos tener una ventaja comparativa porque somos una nación. Aquí hay 34 naciones tratando de hacer integración, nosotros somos una sola nación haciendo integración. Pero Lula además le abre un espacio muy interesante hacia el sur. Y el sur tiene que ver con los BRICS, y el sur tiene que ver con la política africana de Brasil, y yo sí creo que estamos aproximándonos a un fenómeno de desglobalización, del cual da buen testimonio la guerra de Ucrania y Rusia. Nos estamos desglobalizando y el mundo va a estar pidiendo muy pronto un nuevo esquema de multilateralismo, que quizás no sea el multilateralismo de países, de 100 o 200 países votando en medio de un Consejo de Seguridad que los veta, sino un multilateralismo de regiones o de bancadas, inclusive por temas. De ahí yo creo que una propuesta de un no alineamiento activo, no pasivo como el que tuvimos en la Guerra Fría, pues podría ser muy interesante, y creo que Lula está en condiciones de recrear eso. Ahora, pero además UNASUR, a la gente se le olvida que también tenía en su tratado constitutivo tenía unos objetivos políticos, en el buen sentido de la palabra. No eran objetivos ideológicos, sino eran objetivos políticos, alrededor de 3 ejes: el eje de la paz, el eje de la democracia y el eje de los derechos humanos. Y nosotros nos movimos en función de que América Latina siguiera convertida en una zona de paz. No hay un solo conflicto embajador entre países hoy día en América Latina. Conflictos territoriales, pues, no lo hay. Lo había con Venezuela y Colombia, lamentablemente. Eso se acabó, se acabó. Segundo, pues no olvidemos que todos estos experimentos de integración vienen de una reconstrucción de la democracia. Hace 40 años en América del Sur lo que había eran dictaduras militares. Hoy día se han realizado 127 elecciones en los últimos años. Si la gente está votando, yo diría que es casi imposible pensar, por ejemplo, en un golpe de Estado militar al estilo de los años 50 o 60. Pero sí está amenazada la democracia, como lo ha señalado el mismo Petro.
está debilitada la democracia. Quizás sea el momento de pensar, esto lo dejo como inquieto, no lo voy a desarrollar, porque en Colombia me caen muchos palos con eso. Yo creo que la única reforma política importante que hay que hacer en América Latina es pasar de un régimen presidencialista a un régimen semiparlamentario. El presidencialismo está agotado. Tenemos una mala copia de lo que eran los reductos monárquicos en 1812 con la Constitución de Cádiz y la presidencia norteamericana, pero no tenemos ni el federalismo norteamericano ni la jurisprudencia, es decir, nos quedamos con lo peor de los dos sistemas. Y yo creo que ahí, por ejemplo, el tema de cuidar la democracia que habla la profesora, en lo cual estoy de acuerdo. Fíjense, y con esto termino, que la gente decía que Petro se iba a saltar la Constitución, que iba a traicionar la institucionalidad. Todo lo que se ha hecho dentro de la Constitución. No hay nada que alguien pueda decir que es inconstitucional. Y yo creo que inclusive va y le propone a los ganaderos, que a mí me aterró la propuesta de que les va a comprar 3 millones de hectáreas, es decir, los ganaderos que se supone que eran los enemigos de la paz. Bueno, está bien, la reforma agraria se puede llegar por ahí, se puede llegar por la restitución de tierras, se puede llegar por la ley de baldíos, falta la reforma de tierras. Y yo diría que, si me dicen qué observación, qué veo yo hacia adelante, yo creo que el gobierno va a tener que hacer muchos esfuerzos para ponerle dientes a todo esto, para gobernar bien, para armar un equipo de gobierno. No es fácil. Muchas de las personas que están en el gobierno hoy día es la primera oportunidad que tienen de estar gobernando, y hay que darles un margen y esperar a que acierten en esta capacidad. Gracias, presidente. Se hablaba de no alineamiento activo. Solo, bueno, a modo de recomendación, los compañeros de la revista que nos da cobijo hoy tienen una reseña muy buena del libro de Fortín, Heine y Ominami sobre no alineamiento activo, ¿no? Y el peso que puede tener en esta nueva fase en América Latina. Le devuelvo la pregunta a Marisa. ¿Cuáles son las claves, ¿no?, de esta nueva política exterior colombiana en el contexto, ¿no?, de América Latina y del mundo? Bueno, retomo justo con lo que señalaba al final el presidente, el tema de la dificultad de gobernar, ¿no? Este desafío entre la política y luego la gestión, ¿no? Y esto, además, con un factor adicional que me parece relevante, ¿no? El presidente el gobierno está planteando una agenda de transformación profunda, pero tiene 4 años. Y en muy poco tiempo, 4 años. Y además con unos rémoras institucionales también muy importantes, ¿no? Es decir, que eso lo señalo solo como elemento que también a tomar en consideración. Y que tiene que ver, y que, bueno, todo conecta, lógicamente, con el tema internacional, ¿no? Es decir, digamos, el gobierno tiene un nuevo dilema, ¿no? Tiene el dilema, por una parte, de hacer una política exterior o una acción exterior coherente con esa agenda de transformación profunda, pero a la vez digamos, no generar impactos negativos o efectos negativos. Tiene que generar confianza en los mercados, todo esto que ya sabemos también, ¿no? Es decir, otra tensión más, un dilema más. El tema digamos, del ciclo progresista. Yo creo, obviamente, que el triunfo de Lula, como es lógico, cambia totalmente el panorama, ¿no? Es decir, va sumándose una pieza más, pero es una pieza clave en este caso, ¿no? Es decir, una pieza clave y, por tanto, quiero pensar que no es pendular, pero no, solo el tiempo lo dirá, si eso no pendular ese cambio, esos cambios de ciclo, pero evidentemente este nuevo ciclo progresista presenta muchas oportunidades en términos de la agenda de transformación que ha planteado el presidente Petro, el gobierno, pero porque precisamente es una agenda que reclama acción global. Es decir, es una agenda que no puede llevar a cabo solo con los medios. Es decir, la agenda, la más clara, sin duda, es el tema ambiental.
es evidente, ¿no?, en todos los sentidos, y no hace falta que perdamos tiempo en eso para decir por qué esa es una agenda que reclama alianza, cuanto más amplia mejor, pero cuanto menos regional y además regional con países como Brasil, clave en el tema, en el posicionamiento y en las transformaciones, no solamente en el posicionamiento, sino en la posibilidad de dar pasos que realmente sirvan, ¿no?, y sean efectivos en todo el tema de transformación verde. Necesita aliados en las otras temas que está planteando, necesita aliados desde múltiples planos, ¿no? El tema de democracia que estábamos hablando es un tema que también reclama una acción concertada, el tema de políticas, ¿no? Es decir, evidentemente que los espacios regionales son mucho más que integración comercial, no siempre, pero en términos de concertación de políticas, en términos de regulaciones compartidas, etcétera, en términos en múltiples vías. Por tanto, hay una necesidad para llevar a cabo su agenda de gobierno de esa concertación regional con los que tienen una agenda compartida. Por tanto, ahí nada que objetar. Es obvio, además, que él reclama su espacio como líder internacional. Es decir, Petro quiere ser un líder internacional, quiere tener una posición a nivel, por lo menos regional. Sus primeros pasos en estas dos cumbres no dejan ningún género de dudas de que él tiene vocación de ser un líder regional y ahí creo que el tema ambiental, el tema verde, le da una oportunidad de oro. Probablemente va a darse, quizá se tendrá que dar algún codazo, a lo mejor con Lula, pero en términos de esa vocación, digamos, regional. Así también se puede interpretar la activación de la CAM, donde esa posición de líder es incuestionable. En otros ámbitos, en otros espacios, pues estará por determinar. Pero eso creo que es un elemento que él está buscando, probablemente con muchas claves, que no dan tiempo a definir, pero claves internas, claves externas, claves... y ese elemento creo que también es muy interesante verlo en lógica no solamente de cooperación, que la va a haber, porque es por una necesidad compartida, pero también en lógica de competencias por ese liderazgo a nivel regional que se va a dar. Es decir, también tiene, en definitiva, aquí el planteamiento es qué va a ser, cuál es el perfil de liderazgo que busca Petro. Evidentemente no es el perfil AMLO, probablemente es más el perfil de Lula, del primer Lula, pero también es cierto que la realidad actual es muy distinta del ciclo progresista anterior, nada que ver, y está por determinar. Yo creo que ahí, insisto, el tema ambiental va a dar una oportunidad de darle sustancia a esas alianzas regionales, pero va a generar a su vez también va a poner a la luz todas las contradicciones, las dificultades y el reto que supone llevar eso a la práctica, ¿no? Es decir, en definitiva, creo que donde se la juega es cómo manejar una agenda que es muy transformadora, muy ambiciosa, muy de largo plazo, que genera enormes expectativas con una realidad que ojalá que me equivoque, pero que presenta muchas limitaciones en términos también en el ámbito internacional. Lo dejo aquí. Gracias, Marisa. Creo que nos dan tiempo para 3 preguntas, ¿no? 3 preguntas breves, por favor. Vamos repartiendo turnos según vayáis pidiendo. Sí, yo mismo, por romper el hielo, soy Gorka Lejabarrieta, senador de Euskal Herria Bildu. El presidente ha mencionado antes que el proceso de paz con el ELN será distinto de aquel que se hizo con las FARC. Y me gustaría en esa línea si podría desarrollar un poco más qué se ha aprendido de los errores y aciertos de aquel proceso y en qué va a ser diferente este segundo. Gracias. Si hay alguna otra pregunta, podemos recopilar un par de ellas más, si no nadie más anima. Pues, presidente. Bueno, una consideración que la dejo simplemente planteada.
aquí hay nuevos actores políticos en la región que se están haciendo manifestar. Están primero las redes políticas. La presencia en las redes es un fenómeno que hay que considerar en el análisis político de lo que está pasando en la región. Bolsonaro utilizó muchísimo las redes en su campaña, por fortuna sin éxito. Segundo, hay unos poderes fácticos. Aquí hay unos poderes fácticos que están reemplazando en muchos países a los partidos. Estoy hablando de grandes grupos económicos, estoy hablando de grandes grupos económicos que se han vuelto grupos comunicacionales, estoy hablando también de fiscales y de jueces que se han convertido en protagonistas mediáticos, dentro de lo que nosotros hemos llamado en el Grupo de Puebla el lawfare, que es la utilización de la justicia para fines políticos. De ahí la persecución de Lula, la persecución de Cristina, la persecución de Correa, es simplemente la judicialización de la política. Y sin duda hay un tercer grupo de actores que son las iglesias no católicas, que también están siendo muy determinantes, no solamente en la forma, sino también con los contenidos de la política, de la narrativa política. Y respecto a la pregunta del compañero Vasco, ¿sí? En tres aspectos es distinto lo del ELN a lo de las FARC, a mi juicio. En primer lugar, porque el ELN sí acepta la necesidad de hacer acuerdos de humanización mientras que se realizan las conversaciones de paz. Uno no puede condenar a la población civil inocente a que mientras que llega la paz sigan asesinando los líderes sociales, sigan esperando los campesinos cocaleros a que les den unas formas de sustitución social de sus cultivos, que sigan reclutando menores o confinando a la población o desplazando a la población. Si yo considero, y esto es algo que lo tiene incorporado en su política de paz el presidente Petro, que el tema de la humanización va de la mano con los acuerdos para llegar a la paz. Para llegar a esa paz hay dos vías, como yo señalo en mi artículo que estamos discutiendo, y es o la vía del diálogo, cuando hay posibilidades políticas de hacer una negociación, o la vía del sometimiento jurídico, que es la ley que se acaba de aprobar también en el Congreso. No sería la primera vez que Colombia hace una política de sometimiento. En mi gobierno me correspondió hacer el sometimiento del cartel de Cali. O sea que sí hay, la figura ya existe y es una cuestión que es dable pensar que pueda ser atractiva para los que están involucrados en ella. El segundo punto es el tema de la territorialidad. Yo creo que la paz debe empezar por los territorios. Nosotros estamos trabajando en la fundación que tenemos aquí con esta chica que es la directora de la fundación. Estamos trabajando en mesas humanitarias, con la ayuda del País Vasco también, en mesas humanitarias para poder salvar los territorios. Son mesas humanitarias territoriales. Hay por lo menos 14 territorios en los cuales se ha reactivado el conflicto armado. Ya señales muy preocupantes de deterioro humanitario, como el Catatumbo, por ejemplo, Nariño, Tumaco, el Pacífico, el Magdalena Medio, inclusive Córdoba, algunas otras zonas. Entonces yo creo que el proceso de paz no puede empezar desde la paz desde Bogotá, sino tiene que ser la paz desde los territorios. Y ese concepto de territorializar la paz creo que está bastante asimilado. Y el tercero, que tiene que ver mucho con lo que ha sido la saga histórica de las negociaciones del ELN, es que definitivamente el ELN sí quiere que haya una participación social en la construcción de la paz. Es decir, que esto no sea un grupo de negociadores sentados en una mesa a escondidas de la sociedad colombiana negociando la paz, porque eso le hizo mucho daño a los acuerdos de paz de La Habana. Si se hubiera integrado a la población civil, si se hubiera consultado con la gente, si se hubiera construido conjuntamente con las organizaciones de campesinos, las organizaciones de indígenas, las organizaciones de mujeres, seguramente no hubiéramos perdido el plebiscito por la paz.
precisamente por eso el interés del ELN, que además tiene un brazo político mucho más largo que el que tenían las FARC, que tenía pues, la Unión Patriótica, En Marcha, etcétera, pero ellos tienen organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, organizaciones de mujeres, de derechos humanos, y yo creo que es sano que el país haga el esfuerzo de incorporarlos a ellos al proceso de paz con el ELN. Sí, Juan Carlos. Gracias, Carlos. Hola, Marisa, presidente. Juan Carlos. ¿Cómo estás? Vivo preocupado porque creo que estamos en una enorme paradoja. Creo que la izquierda está defendiendo las democracias liberales, que están prácticamente vaciadas, como decía Peter Meir, y es la derecha que se beneficia del sistema de desigualdades que instaura la democracia liberal la que está tumbándolas. Nos encontramos nosotros en muchos países peleando contra una derecha que se ha ido hacia la extrema derecha y que no duda en utilizar el lawfare o de una manera torticera los medios de comunicación o incluso, como en el caso de Bolivia, dando un golpe de Estado que se parecía mucho a los clásicos, mientras que nosotros, ya digo, que estamos intentando superar un sistema que consideramos muy débil y que no nos impide solventar ni los problemas de desigualdades, ni los problemas de calentamiento global, ni los problemas de violencia institucional, ya digo, defendiendo el sistema. Creo que en la segunda oleada, esta marea roja, está mucho peor que la primera. Es decir, se ganan con mayorías muy exiguas, se ganan con frentes amplios, que son muy amplios, como una vez me dijo Pepe Mujica Monedero, el frente amplio es más amplio que frente, ¿no? Es decir, que ideológicamente son muy variados y eso implica que no hay cohesión ideológica. Están ganando las cámaras, la derecha. La derecha se ha corrido hacia la extrema derecha, desaparece la democracia cristiana en Chile. Con Cas desaparece la democracia socialdemócrata de Fernando Henrique Cardoso en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Entonces, la pregunta que te quería hacer, bueno, y esto añádele el tema de la falta de democracia que genera las finanzas internacionales, la capacidad de doblarle el brazo en ese pulso desequilibrado con las finanzas internacionales a los gobiernos, que nos deja muy poco espacio, ¿no? Y al final nos vemos obligados, bueno, pues a que Lula tiene que pactar con Alquim, que Petro se tiene que sentar con un tipo que yo creo que es un propagador de asesinatos, que es Uribe. La pregunta que te haría es si realmente estamos en circunstancias de poder sobrepasar estas dificultades y con estas herramientas cada vez más melladas de la democracia liberal vamos a poder satisfacer las demandas de las mayorías para que luego no venga con muchísima más fuerza la derecha escorada hacia la extrema derecha. Perdón por la tristeza, es que vengo de México. Entonces, o sea, ayer hubo una marcha, la verdad es que no muy numerosa, pero es que las mentiras que se habían propagado se habían hecho sólidas. Que la reforma electoral iba a permitir la reelección, que le iban a quitar la tarjeta electoral a la ciudadanía. Entonces, la capacidad de fuego que tienen los medios de comunicación es espectacular. Gracias. Pues unas coincidencias muy profundas con tus opiniones, Carlos. Yo creo que, de todas maneras, para hablar solamente del caso colombiano, esta es una oportunidad única que tiene la izquierda de consolidarse. Y yo veo por eso que la propuesta que se está cocinando, que se debería estar cocinando para convertir el pacto histórico en un frente amplio, en el cual se pudieran presentar unificadamente candidatos a las elecciones territoriales del año entrante, cuando se va a elegir gobernadores y alcaldes, es definitiva. Es decir, lo que va a mantener no se trata de mantener a Petro en el poder, porque él claramente lo ha dicho y está bien que lo diga y está bien que lo cumpla, que no va a ser candidato a la reelección, entre otras cosas, porque está prohibida constitucionalmente. Pero esta etapa, como tú muy bien señalas, va a ser definitiva para que se consolide una posición de izquierda en Colombia y ver si la izquierda tiene o no tiene un futuro. Entonces, coincido con tu opinión, pero vuelvo al tema pendular. Yo creo que hay unos elementos, además del péndulo, que está por cuenta de las redes y de los medios, que es la polarización.
también hay unos elementos objetivos que deberían tener en cuenta los líderes progresistas, todos son amigos tuyos en América Latina, para sobrevivir como proyecto de izquierda. Yo sí puedo añadir, claro, esa es la gran paradoja, como un modelo de desarrollo excluyente, como encaja con una forma política que pretende ser incluyente, ¿no? Como es la de la democracia, ¿no? Es decir, que ahí tenemos esa tremenda paradoja, pero ese es el gran desafío en casi todos los países, ¿no? Es decir, y entonces ahí creo que el tema que apuntabas en esto, en la parte del presidencialismo, más allá del acuerdo con el tema el modelo ya de por sí tiende a, esto está más que estudiado, ¿no? Es decir, a esa concentración de poder que además la forma política lo refuerza, con lo cual todo es peor, ¿no? Pero creo que marca de nuevo un desafío importante, que es cómo hacer la reforma del propio sistema político, es decir, cómo meter en la agenda, es decir, cómo adaptar la forma política a una realidad que no es tan forzada como la que marca el propio sistema. Es decir, decía Juan Carlos que las izquierdas están ganando con poco margen. Bueno, con poco margen en las segundas vueltas, porque están forzadas por un sistema que les obliga a polarizarse en dos opciones, porque no hay ningún espacio para toda esa fuerza política que si pierde se diluye, es decir, porque una vez que digamos, los partidos están en caída libre, los partidos tradicionales, el sistema no incentiva para nada la conformación de partidos alternativos o de grupos, o llámale X. Es decir, la forma política, el modelo de sistema político tiende a esa anulación de opciones, en definitiva, y a esa polarización. Es decir, que creo que hay mucho por hablar en cuanto a la forma, al modelo democrático que debe orientarse por supuesto, para facilitar modelos políticos más incluyentes. Esto que estaba señalando antes, es decir, la reelección, la posibilidad de reelección o no, que sabemos que tiene toda una turbiedad ahí detrás y un montón de complejidad el análisis. Pero es que lo que es una realidad es que esta agenda que quiere poner en marcha Petro no la puede poner en marcha en 4 años, así de simple. Es decir, esto es una agenda de mucho más largo plazo. Es decir, que por tanto ahí eso es solamente como una muestra de hasta qué punto la variable política, la reforma política tiene que situarse también en la agenda. Pero ese es un tema que no sé cuántos están dispuestos a situarlo, ¿no? Por lo que puede implicar también de que salga mal, ¿no? Pero creo que ahí hay uno de los grandes desafíos, ¿no? Es decir, que no casan los procesos con el modelo político. Así. Bueno, muchas gracias por las intervenciones y por las preguntas. Creo que a pesar de las constricciones, ¿no?, del tiempo y de que se han quedado otros temas de mucho interés en el tintero, pienso, por ejemplo, en el papel de Francia Márquez, ¿no?, en este proceso de cambio y el rol protagónico que jugará en los meses y años venideros. Creo que ha sido una conversación muy interesante y además estoy convencido de que tendremos otras tantas ocasiones de sentarnos alrededor de esta mesa y hablar sobre el gobierno del cambio en Colombia. Me piden que os recuerdo, que os comente que el próximo miércoles y la próxima semana el debate será en torno a China, ¿no?, después del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, y de nuevo pues agradeceros la asistencia, agradecer al presidente que haya estado hoy aquí, a la profesora Marisa Ramos por sus aportaciones y nos vemos próximamente. Muchas gracias.